microestudio acerca de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y lo que Dios anhela para su iglesia hoy, lo que Dios quiere o anhela para su iglesia hoy. Leo la palabra, 2 Tesalonicenses. Cuando lo tenga dice amén, parece que no lo han encontrado, está en el Nuevo Testamento de Tesalonicenses. Ya lo encontraste, Fred. Bueno, ya lo leo. Tengo que leerlo para que quede grabado para los que van a estar a través de Facebook o a través de YouTube. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso del 3 al 4, dice así. Lo leo en Reina Valera, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vamos a hacer una pequeña introducción a este texto. La carta de Tesalonicenses, o la segunda carta de Tesalonicenses, fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo se la escribe a la iglesia que está en Tesalónica. En Tesalónica era una ciudad importante. Estaba en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Ahí estaba la iglesia de Tesalónica. Y la iglesia, y esta carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, está enfocada principalmente en la preocupación que tenían los cristianos de Tesalónica por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por el final de los tiempos. De eso habla. Imagínense, desde estamos hablando casi 2000 años atrás, y ellos ya estaban preocupados por la venida del Señor y por estos tiempos del fin que nosotros ya estamos viviendo. Ahora, Pablo en la carta no solamente les deja claro todo lo relacionado con los eventos futuros, sino que también les muestra el enfoque que verdaderamente debemos tener en este tiempo. ¿Cuál es ese enfoque? Que no solamente debemos estar atentos a las señales de los eventos futuros, sino que nosotros como iglesia debemos crecer en fe, crecer en amor y crecer en confianza en Dios en este tiempo, porque esas tres que acabo de mencionar es lo que en este tiempo se empieza a perder. Ahora, si comparamos la iglesia de Tesalónica con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estos días, tienen la misma preocupación. La misma preocupación que tenían ellos, la tenemos nosotros hoy. ¿Cuál es la preocupación? El regreso de Cristo y el fin de los tiempos, porque nosotros vemos el noticiero, y el noticiero que nos muestra a nosotros, que enseguida nos empieza a latir el corazón más fuerte, ¿cierto? El noticiero nos muestra guerras y rumores de guerra, y está involucrado el pueblo de Israel. Nos muestra terremotos, desastres naturales, porque eso es lo que muestran hoy en día las noticias. Pandemias no, todavía en algunos lugares la pandemia no ha terminado. Y todos estos acontecimientos a nivel mundial, a muchos cristianos los ponen a relacionar esas señales de lo que está sucediendo en el mundo, ¿con qué? Con las señales del arrebatamiento, con las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con la aparición del anticristo. Y dicen, tus señales ya son, ¿sí? Y aún muchos empiezan a mirar profecía por profecía para ver si es lo que Dios estableció en su palabra. Eso es lo que estamos haciendo, y me incluyo. Pero, ¿cuál es el anhelo de Dios para su iglesia en este tiempo? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios quiere que su iglesia esté haciendo en este tiempo que está su regreso tan a las puertas y que sinceramente las profecías sí se están cumpliendo? Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Y vamos a mirar
3 puntos, esos 3 puntos que miramos ahorita vamos a profundizarlos. Porque sin duda estamos en principio de dolores. Sin duda estamos en el cumplimiento de la palabra. Y por eso tenemos que tener conocimiento para ver qué quiere Dios de nosotros en este tiempo. Primero, Dios quiere que la fe de su iglesia crezca, aumente. Eso es lo primero. Entonces repita conmigo ahí. Dios quiere que mi fe en Él crezca. Eso, Dios quiere que mi fe en Él crezca. Muy bien. Ahí mismo en el libro de Tesalonicenses, ahí no se va a ir ahí. El primer verso, segundo de Tesalonicenses 1:3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Ahí donde leímos ahora rato. Como es digno, por cuanto vuestra fe que va creciendo. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Ahora, tenemos que entender, yo quiero que hoy nos quede claro a todos. Todos nos debe de quedar claro lo siguiente. Para este mundo, todo el mundo, no vienen tiempos de paz. Para este mundo, no vienen tiempos de tranquilidad. Eso lo dijo el Señor. Yo quiero que usted lo sepa, porque usted de pronto está esperando que todo esto calme y que digan que todo va a estar bien. Olvídese. Eso no es lo que la Biblia dice. Mire que las cosas del 2020 para acá vienen de mal en peor. Y usted dice, ay, pero ¿por qué? Porque eso lo estableció el Señor. Pandemias y muchas más cosas. Vamos a la palabra. Mateo 24, del 3 al 8. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Escuchémoslo directamente de su boca, para que nosotros entendamos que lo que viene para este mundo no son tiempos de paz ni de tranquilidad, vienen tiempos muy diferentes y que nosotros como hijos de Dios debemos crecer en fe. Mateo 24, del 3 al 8. Primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 24, verso del 3 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, hablando de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, tenían curiosidad. Le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O del fin de los tiempos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya estamos en eso. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Es lo que está pasando? ¿Sí o no? 100%. ¿Qué dice el Señor después en el verso 8? Y todo esto será principio de dolores. Si este es el principio de dolores, ¿qué es lo que sigue? El dolor va a ir en incremento. Creo que eso lo entendemos. Como el dolor va en incremento, quiere decir que nosotros como iglesia tenemos que confiar cada vez más en el Señor, porque esto no va a mejorar. Va a ir de los tiempos de paz, ya lo vivieron nuestros abuelos. Los tiempos de paz ya lo vivieron. Ahora no vienen tiempos de paz ni de tranquilidad. Mire, a mí me sorprende la precisión del Señor en el verso 7. Él dice, se levantará nación contra nación. Hoy hay Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, aunque dicen que los palestinos, que es solamente los de un grupo, pero igual son palestinos.
reino contra reino. Cuando Dios habla en la palabra de reinos, ya no solamente va a levantarse una nación contra una nación, sino un grupo de naciones contra otro grupo de naciones. Eso quizás todavía no ha sucedido, pero es lo que se aproxima. Habrá pestes. Hemos vivido la pandemia del COVID, pero en otros lugares se están viviendo unas pestes que no se han expandido por otras partes del mundo como el COVID, pero en algunas hay unas pestes que están matando en diferentes países. Si lo miran, es así. Gracias a Dios que no han salido de esas fronteras como el COVID que se expandió tan rápido. Gracias al Señor. Hambres, miles. Hoy el hambre es mayor que antes del 2020. Hoy el hambre es mayor. Terremotos en diferentes lugares. Ya uno no sabe ni cuándo le toca a uno. Uno dice, Dios mío, guárdanos, ¿cierto? Guárdanos. Y más que Colombia, casi que todos los días tiembla. Y el Señor lo que dice es, todo esto es principio de dolores. Es el principio de un dolor mayor. Pero el Señor, ¿qué nos llama entonces? Digo, bueno, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la función de la iglesia? La iglesia tiene que crecer en fe. ¿Por qué tenemos que crecer en fe? ¿Por qué tenemos que aumentar nuestra fe en el Señor? Porque para poder enfrentar los tiempos que vienen, necesitamos fe para no tener temor y para no perder la paz. Porque el que no tiene fe va a ser primero que se va a asustar. El que no tiene fe va a ser primero que no va a vivir en paz. Si usted pierde la fe en el Señor en estos tiempos que vienen, sin duda usted la va a pasar muy mal. Yo sigo confiando en Dios. Sigo creyendo en Dios y yo sé que usted también. A pesar de lo que vean nuestros ojos, de lo que está pasando en el mundo y de lo que puede pasar en Colombia. Señor, yo sigo confiando en ti. Señor, yo voy a seguir creyendo en ti, Señor. Yo voy a seguir confiando. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Ahí estamos en el 3, ahora pase al 2. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 2. El apóstol Pablo le da un consejo a los de Tesalónica. Ellos estaban tan preocupados por la venida del Señor y por el fin de los tiempos, que el apóstol Pablo les da un consejo. Y el apóstol Pablo, mire que en el texto que leímos ahorita fue el capítulo 1. Ahora en el capítulo 2, el apóstol Pablo les da un consejo y les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para decirle a ellos que se calmen es conturbar. Dice, no, ni os conturbéis. ¿Qué significa la palabra conturbarse? No pierdan la cabeza, dice aquella versión. El significado del diccionario dice conturbar, alterar o inquietar a alguien o causar intranquilidad en su ánimo. Y si, mire, si hay algo, usted si se va a ver noticiero, véase uno solo al día. Porque si usted se pone a ver todo el día noticiero, créame, usted se va a conturbar, se va a inquietar, se va a intranquilizar y va a perder su paz y su fe. Se va a empezar a llenar de miedo, de temor, se pierde la fe. El Señor quiere que nos mantengamos confiados, creciendo en nuestra fe en Él. Pero ¿qué quiere también el Señor? Que nosotros estemos preparados. Preparados esperando el tiempo de su venida. ¿Qué quiere decir la palabra preparados? Y ahora leemos un texto bíblico. Preparados es mi proceso. Yo creo en el Señor, yo tengo a mi Cristo en mi corazón y con base en eso yo me preparo. ¿Qué es prepararme? Empezar a dejar
todo aquello que a mi Señor no le gusta, ¿cierto? Para yo mantener mi salvación. Porque el que no se prepara simplemente empieza a hacer lo que quiere y se carga de muchos pecados. Es mantener nuestra salvación y nuestra confianza en Dios, no apartarnos de Dios, sino al contrario, agarrarnos más de Dios. Mateo 24, ahí donde estábamos ahora al rato, y ahí nos vamos a ver en esos dos. En el verso 44, Mateo 24, en el verso 44 nos dice lo siguiente, buscándola allí. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿sí? Que no pensáis. ¿Quién recuerda su época de colegio? Cuando usted se preparaba para el examen, ¿cierto? Y usted estudiaba y estaba listo para el examen, lo que quiera. Y el profe le decía, hoy no vamos a hacer el examen. Y uno, ¡ah! Y uno estaba preparado, pero uno decía, ¡ah! Entonces no, lo hacemos la próxima clase, ¿cierto? Y usted, como ya estaba preparado, usted volvía a repasar y se presentaba otra vez en su examen. Y usted hacía su examen y ganaba su examen. Usted estaba preparado. Cuando quiera, donde quiera, profe, haga el examen, que yo estoy listo para hacer ese examen. La pregunta con respecto a esto es, ¿usted está preparado? Si viene el Señor. Miércoles, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Estamos preparados, dice, el Señor viene cuando nadie piensa. O sea, uno que tiene que hacer su trabajo si uno no sabe cuándo viene el Señor. Estar preparado siempre, como para el examen. Cuando quiera, donde quiera, estoy listo, Señor. ¿Cierto? Estar preparado siempre, cuidando uno esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, cuidándola. ¿Cómo? Estando todos los días con el Señor. Todos los días, por eso es que yo les digo, ¿cuál es la esencia del cristianismo? Que usted todos los días se encuentre con su Dios a puerta cerrada. Y que ahí ore a su Dios y salga de ese cuarto allí después que oró y leyó la palabra, salga a practicar lo que aprendió en la palabra y a vivir como un cristiano y hacer lo que la Biblia dice. Créame, si usted hace eso todos los días de su vida, usted sin duda está preparado. Pero cuando usted descuida la presencia de Dios, cuando descuidamos ese lugar, entonces estamos descuidando una salvación muy grande. ¿Qué le pasó a las vírgenes que el aceite se les había acabado? Ellas esperaron un tiempo, pero se les acabó el aceite. El aceite en la Biblia es símbolo ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, que eran personas creyentes, que eran personas que temían a Dios, pero que habían dejado de orar. Por lo tanto, el Espíritu Santo estaba triste. Ya no tenían al Espíritu Santo en ellas porque habían dejado de buscar a Dios. Ya no tenían aceite en su vida. No tenían al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo estaba triste en sus vidas. No estaban preparados. ¿Y dónde se quedaron? Afuera. Nosotros todos los días tenemos que velar porque el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros llenándonos. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra de Dios. Que el aceite de su presencia nunca nos falte. Eso es vital. Él debe estar en nosotros todos los días. Ahora, como nosotros no sabemos cuándo viene, el examen es todos los días. Señor, si hoy viene y estoy listo para el examen. Estoy listo, estoy preparado. Ahora, no solamente es tener fe, ojo, no solamente es tener fe para la salvación, es tener fe en el Señor
para otras cosas, ¿como qué? Como el confiar en las promesas que Él nos ha dado, de que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que viene, lo que va a pasar en este mundo. No podríamos saber con claridad qué va a pasar en Colombia en estos próximos el resto del gobierno. No sabemos qué va a pasar, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué tenemos claro? Lo que dice el Salmo 121, 1 al 2. Lo voy a leer, eso sí lo tenemos claro. Y es lo que debemos confiar, no solo para salvación, debemos confiar en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en sus promesas. Y una de sus promesas, en el Salmo 121, del 1 al 2, dice algo tan conocido, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Eso lo dice el salmista, porque el salmista allí quizás estaba viviendo una circunstancia complicada, estaba viviendo algo bien difícil, quizás algo que no se esperaba, que uno no sabe qué viene. Pero el salmista decía, alzaré en medio de mi circunstancia, de mi problema, en medio de lo que viene para el mundo entero. Yo alzaré mis ojos a los montes, y ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que venga lo que quiera venir. Yo confío en las promesas de mi Dios, confío en las promesas de mi Señor, de que Él me rescatará, de que Él siempre me guardará, de que Él no me dejará solo, de que Él siempre me acompañará. Y no importa qué tan feo se vean las cosas en el mundo y en Colombia, porque créame que este país en muchas cosas ha ido empeorando las cosas. Y tenemos que ir confiando, siguiendo confiando en el Señor. Él no nos va a dejar. ¿Cómo podemos nosotros crecer en fe para enfrentar los tiempos que vienen para el mundo y para Colombia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para crecer en fe? Bueno, es aquí donde cobra importancia el congregarnos constantemente. Si algo llena de fe el corazón de una persona, es poder compartir la palabra de Dios junto con sus hermanos y decir, mira, la palabra de Dios dice esto. Ven, vamos a escuchar la palabra. Por eso es tan importante congregarnos. ¿Qué va a suceder más adelante? Nos va a hacer, quizás, no sabemos cuándo, pero ese acto de poder congregarnos, quizás más adelante el enemigo nos va a atacar. Y va a ser quizás difícil congregarnos. El congregarnos, ¿por qué? Porque el congregarnos aumenta nuestra fe. El congregarnos nos fortalece. Qué chévere venir al grupo cierto de caballeros, los caballeros que venimos, aprendemos de la palabra, nos reímos y todo, pero salimos fortalecidos en el Señor. Qué rico las damas, ¿verdad? Que se reúnen y se echan sus carcajadas que se escuchan en todo el barrio. ¿Cierto? Y escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo. Imagínense que Dios tenía este problema y Dios hizo esto, ¿cierto? Escuchamos el testimonio del que tenía meses sin trabajo y Dios le dio trabajo. Escuchamos los testimonios extraordinarios, ¿cierto? Es verdad, porque nosotros escuchamos, eso es algo tan bonito, ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Y uno se llena de fe, y escuchamos la palabra y nos llenamos más de fe. Y salimos felices y gozosos, llenos del Espíritu Santo. Y venimos el domingo otra vez y nos recargamos nuevamente de Dios. Pero sabemos que con el tiempo eso será atacado. Hoy damos gracias a Dios que nos podemos congregar. Gracias a Dios que podemos estar aquí tanto los domingos como también las reuniones que hacemos entre semanas. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, no tienen que buscarla, porque ya está todo, la mayoría se la saben. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y qué hacemos cuando damos el testimonio? Imagínese, pastor, que tenía esta circunstancia, me decía uno, y no me bien. Y yo esa noche me arrodillé, me decía uno en el grupo, y le pedí al Señor que me ayudara y firmamos el contrato de la cuestión. Pero fue Dios él decía, pero fue Dios quien me abrió las puertas. Pero fue Dios quien me ayudó, ¿sí? Y usaba la palabra de Dios, que si oramos, Dios nos oye, ¿verdad? La fe es por el oír,
y el oír la palabra de Dios, y más cuando oímos la palabra de Dios viva en otra persona que dijo, yo oré, clamé, Dios me oyó. La palabra dice que el que pide recibe, y yo pedí y Dios me oyó y oí la respuesta. Glorioso. Nos llenamos de fe. Ahora, en Hebreos 10:25, el creador o el escritor de Hebreos también habla al respecto y dice, en Hebreos 10:25, que también es Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice, no sé si lo tengo, entonces verifico. Hebreos 10:25, pronto a veces se autocorrige. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Y mira lo que dice, no dejando de congregarnos. O sea que algunos, en el tiempo de que se escribió este texto, algunos tenían la costumbre de que a veces no iban a congregarse. Iban perdiendo la buena costumbre de congregarse. Y él le dije, no dejen de congregarse. No dejen de hacerlo. Sino, animémonos, exhortémonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y estamos viendo que se acerca. Claro. Cada día está más cerca. Ahora es cuando decimos, mira, no te quedes, ven, vamos al grupo de damas. Mira, ven, bien al grupo de caballeros. Ven, vamos el domingo. Oye, a todo el que se encuentre, mira, estás yendo a la iglesia. Sí, ve a la iglesia. Ahora es más cuando tienes que ir, porque el día está más cerquita. Más cerquita. Y esa es la orden del Señor. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oye, ¿cómo no lo vamos a ver? No, aquí el que no quiere ver porque no quiere. Porque todo está en ese proceso de cumplimiento. Entonces, ¿qué nos pide el Señor allí, hombre? Que crezcamos en fe. Crezcamos en fe, y la forma de crecer en fe es escuchando la palabra, los testimonios, y no dejar de congregarnos. Segundo, ¿qué quiere Dios en este tiempo para su iglesia? Dios quiere que el amor de su iglesia abunde para con los demás. No solamente quiere crecer, que crezcamos en fe, Dios quiere que abundemos en amor para con las demás personas. Y ahora vamos a profundizar en el tema. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 3, donde estamos leyendo, ahí el apóstol Pablo menciona algo relacionado con el amor. Él dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hasta ahí vimos ahorita. Ahora dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor de todos abunda para con los demás. Hoy, si yo entro a YouTube, casi todos los cristianos están enfocados en saber cuánto falta para el arrebatamiento. Te sale el youtuber cristiano, faltan tantos días, algunos dicen hasta el número. ¿Cuánto falta para que Cristo regrese? ¿Cuánto falta para que el anticristo aparezca? O empiezan a mostrar una a una las señales de la venida de Cristo. Hoy en estos días, las redes sociales están cargadas de eso. Según eso, viene la tercera guerra mundial. Pero lastimosamente, la gente se está enfocando en eso y no se está enfocando en lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia hagamos. ¿Y qué es lo que nosotros nos corresponde hacer como iglesia, como hombres y mujeres de Dios? Predicar su palabra. Predicar su palabra. Hechos 1 del 6 al 8. Vamos a leer. Hechos está después del Evangelio de Juan. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, en el verso 6, estamos hablando del Nuevo Testamento. Capítulo 1, verso del 6 al 8. Cuando esté allí me dice amén.
Hechos, después de Juan, del Evangelio de Juan. Viene Hechos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, como si nos dijera a nosotros hoy, que estamos preguntando tantas cosas de Israel. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira lo que decía, hasta lo último de la tierra. El Señor deja bien claro, primero, que a nosotros no nos corresponde saber exactamente el día del regreso de Él a la tierra, de cuándo será restaurado Israel y que aunque Israel, el reino de Israel fue restaurado en 1948. Pero eso no les tocaba a ellos saberlo. Eso era obra de Dios, el Padre. Ahora nosotros nos preguntamos ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Cuándo es que va a aparecer el anticristo? Oye, eso no nos corresponde a nosotros. Aunque sí conocemos que eso va a suceder. Pero eso no, dice que el día ni la hora nadie sabe sino solamente el Padre. Eso está en la voluntad de Dios el Padre. Ahora, el Señor Jesucristo deja claro que el enfoque que debe tener la iglesia en este tiempo no es en el regreso del Señor, sino en lo que hizo Noé en su tiempo. Es lo mismo, preparar al mundo para la venida de Cristo. ¿Qué hizo Noé? Preparaba al mundo para lo que venía, para que entraran en el arca. Pero el mundo no prestó atención y estamos como en los tiempos de Noé. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? Preparar al mundo para la venida del Señor. Preparar a la gente para la venida del Señor. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a la gente? ¿Qué creen ustedes? Que todos se salven. Y vamos a la palabra segunda de Pedro, del 3 del 8 al 10. La voluntad de Dios es que todos se salven. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 10. Ahí vamos a aprender, la voluntad de Dios es que todos se salven. Pero esa es la voluntad y el deseo de Dios. Pero hay mucha gente que tiene su voluntad y su deseo de perderse. Son malos sin querer, sin deseo de arrepentimiento. Al final Pedro salió a llorar amargamente porque negó al Señor 3 veces. Lo que pasa es que nos acostumbramos a tener la Biblia en el celular. El celular es facilito. Pedro, uno chusa ahí, chusa y listo. Y da clic, listo. Aparece. Ajá, listo. Dice 2 de Pedro 3 del 8 al 10. Ahí lo leemos juntos, aunque usted tenga una versión distinta, usted lo lee conmigo. Vamos del 8 al 10. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Mire, porque a veces decimos, ay, el Señor, ¿por qué no viene? Porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, pero quizás no es el deseo de muchos. Ojo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El deseo y la voluntad de Dios es que la gente se salve, que la gente se arrepienta de sus pecados. Pero hoy usted escucha hablar a muchas personas que dicen, he hecho lo que he hecho y no me arrepiento de nada.
Y algunas se confiesan ser ateas, otros que el Dios es un mito y miles de cosas. Hoy, por eso es que el Señor dejó claro en su palabra que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y aunque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, la forma de entrar al camino, a la puerta angosta, ¿cierto? Y al camino angosto es a través del arrepentimiento del pecado y de volvernos al Señor Jesucristo. Porque Cristo es la puerta, pero no es una puerta ancha, es una puerta angosta. Tú por una puerta angosta no puedes entrar con muchas cosas, ¿cierto? En la puerta ancha tú entras con todo lo que tengas, con todos los defectos, con todos los pecados, con todo lo malo, tú entras en una puerta ancha. Pero en una puerta angosta tú tienes que dejar muchas cosas para poder entrar. Y por eso es que el Señor, cuando Él nos llama, dice, bueno, pero ven acá, deja de mentir, ¿cierto? Te dice, ven acá, deja de ser irresponsable. Ven acá, deja de ser, bueno, deja la moza, que tiene moza, ¿cierto? Deja el alcohol, deja la droga, que son pecados visibles. Y después el Señor empieza a trabajar internamente con nosotros. Deja de ser mal pensado. Deja de ese vocabulario soez, ¿cierto? Deja de ser chismoso. Deja de ser chismosa, ¿cierto? Empieza Dios a trabajar con nosotros para poder, aunque ya sabemos que Él es la puerta, apenas creemos en Él, somos salvos. Pero Dios empieza un proceso de santificación en cada uno de nosotros. Y que tenemos que permitir que ese proceso de santificación se dé en nuestra vida hasta el último día que estemos aquí. No podemos ser opositores a lo que Dios está haciendo en nosotros. Al contrario, tenemos que tener los ojos muy abiertos para ver qué está trabajando Dios conmigo en este tiempo. Señor, ¿qué estás trabajando conmigo? ¿Sí? Y decir, bueno, el Señor, por lo que veo y por lo que está sucediendo, por los acontecimientos, Dios está trabajando conmigo en esta área. Tengo que avanzar, tengo que aprender, tengo que ver, tengo que dejar lo que tengo que dejar para seguir por el camino angosto. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántas personas que usted conoce no están preparadas para el regreso del Señor? Que usted conoce. Poca gente. Piense en los de su familia, ¿sí? No pensemos en los amigos ahora, aunque muchos de nuestros amigos, compañeros de trabajo, si Cristo viene, serían de los primeros que se quedan. Pero piense en nuestra familia, en su familia. La familia, ¿verdad? ¿Cómo duele la familia cuando no conoce al Señor? ¿Cómo duele? Porque eso no es que, eso no tenemos heridas, estamos bien físicamente, pero cómo duele ver a un familiar que uno ama sin Cristo. Cómo duele verlo y saber que un día quizás no, porque mira, hay dos formas de irse con el Señor: que venga el Señor y nos vamos, o que a uno se le apague la velita, se muera, ¿cierto? Y qué triste es que un familiar, que alguien que amamos mucho, se vaya sin Dios. Sí, claro, pero usted debe entender algo bien claro. Dios nos da la promesa que tú y tu casa serán salvos, ¿no? O sea, una promesa que le dio, está en Hechos. Pero eso, Dios no obliga a nadie. Nosotros oramos, pero mire, y Dios hace, porque yo he visto cómo Dios ha hecho en la vida de muchas personas para que esas personas se acerquen a Él. Pero algunos son tan obstinados, son tan tercos, que Dios haciendo y nosotros oramos y oramos y no quieren nada con Dios. El pueblo de Dios amaba a su pueblo Israel, lo ama. Dios ama a su pueblo Israel.
¿Y cuántos no murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida? Porque eran tercos, obstinados y de dura cerviz. ¿Cuántos de nuestra familia son así? Nosotros oramos y le pedimos a Dios y me da un dolor, pero yo no puedo arrepentirme por ellos. Yo no puedo confesar a Cristo por ellos. Yo no puedo decirles o dar la espalda al pecado por ellos. Ellos tienen que hacerlo por ellos mismos. Yo no puedo decirle, ven acá, mira. Yo sí le puedo decir, pues ven acá, mira, arrepiéntete, todo esto. Pero ya es que la persona lo crea y lo quiera hacer, eso depende de su voluntad, no de la mía. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo trata con la persona, pero Él no obliga, Él es un caballero. Él le busca la forma para que la persona se arrepienta y planea toda una cuestión. Pero si al final esa persona es terca y no quiere, obstinada como todos esos que murieron en el desierto, que no quisieron entrar a la tierra prometida, que eran tercos, no le creyeron al Señor. Yo no digo que la promesa no está ahí. ¿Y cuántos de nuestra familia sí han creído al llamado? ¿Cuántos, cuando Dios intervino en su vida por causa de la promesa y de la oración, han vuelto al Señor y hoy están? Y uno dice, gloria a Dios por el primo que se convirtió, gloria a Dios por la hermana, por mi hermana que regresó, por mi hermano que está orando, ¿cierto? Pero no todos son así. No todos son así. Mire, ya ahora, lleva lo que ore, Fred. Mejor hagamos silencio. Es que mire, hay cosas que por más que intentemos, quizás no logré. Como hay cosas que sí. Cuánto quisiera que le dieran la oportunidad a uno un momentico, para uno meterse en la vida de una persona y llevarla a que se arrepienta. Pero eso no es así. Cada uno tiene algo que Dios estableció en la Biblia desde el principio de la creación, y es el libre albedrío, el libre derecho a decidir. Y muchos han escuchado el Evangelio, han visto las transformaciones, han visto milagros, y son duros. Ahora, Jesucristo, cuando predicó en Nazaret, donde Él se crió, que lo estuvimos estudiando en el grupo de caballeros, oye, fue en Nazaret donde menos la gente creyó, que fueron los que lo vieron crecer y criarse, y no creyeron. Al contrario, murmuraban, lo criticaban. ¿Y quiénes eran? Los que lo habían visto crecer. ¿Y quiénes nos han visto crecer a nosotros? Nuestra familia. Y nuestra familia es la que primero dice, no, cristiano. Y han visto cómo Dios ha cambiado, que ya no somos los mismos, que muchas cosas hemos cambiado, pero son los primeros que critican. Y yo les digo, mire, pero hay que amarlos, porque un día seguimos orando, seguimos creyendo, y Dios permite que no se les acabe la vida y no vayan a seguir en lo mismo, sino que puedan rendir su voluntad a Cristo y tener arrepentimiento. Algo sí le digo yo, mis queridos hermanos, Dios no va a obligar a la persona a que se arrepienta. ¿Cómo hace Dios eso?
Sí. Sí. Es que el Señor dijo claro, ¿no? Son más los que prefieren la puerta ancha que la puerta angosta. Entonces, una vez por eso tuve una confrontación con un profesor que me decía, pastor, por mi apellido más que por mi ministerio. Decía, pastor, yo creo que Dios va perdiendo la batalla. Porque cada vez la gente es más mala. Yo le dije, no, Dios sigue siendo el mismo, le dije yo. Dios sigue salvando a las personas. Dios sigue llamando a la gente que se arrepienta, entra al cielo, que no. Dios sigue haciendo su trabajo. Pero son más los que, sí, que la Biblia lo dice claro. Ancha es la puerta que lleva a perdición, pero angosta es el camino que lleva a la vida. Entonces, desde un principio Dios estableció que son menos los que van a ser salvos que los que van los que van a perderse son más. Porque es mucho más la gente que prefiere lo malo. Es mucho más la gente que prefiere el arrepentimiento y la conversión genuina a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Velar por nuestra salvación. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué es perseverar? Es buscar a Dios todos los días, es confiar en Dios. Vean lo que vean mis ojos en el mundo entero y en Colombia, yo sigo confiando en el Señor, amando al Señor, obedeciendo al Señor. Y orar por nuestros familiares. Y esperar en Dios que arreglen su vida, porque a veces tienen la vida muy enredada. ¿Sí? Y uno dice, no, pero ¿y cómo hacen? Tienen la vida bien enredada. Y Dios, pero al final, como le digo, así como hay que orar hasta el final, porque así como Dios salvó a aquel ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, sí, porque el ladrón estaba arrepentido. Es que la forma de entrar al cielo es el arrepentimiento de tu pecado y el volverte al Señor, creer en el Señor y arrepentirte de tu pecado. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios Padre levantó a los muertos, serás salvo. Pero hay que creer, pero también hay que arrepentirse, porque Jesús decía, arrepentíos y convertíos, ¿sí? Que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy muchas iglesias se enfocan en hacer que la gente haga la oración de fe. Sí, pero es que hay gente que repite la oración de fe, pero no está nada arrepentida. ¿Sí? ¿De qué sirve decir repetir la oración de fe si en su corazón no hay una convicción de arrepentimiento para dejar de hacer lo malo? Tiene que haber un arrepentimiento y la confesión del Señor, sí, pero tiene que haber arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, entonces se abre el cielo para ti. Claro, empieza a hacer frutos de arrepentimiento. Es decir, empieza a dejar de hacer aquellas cosas que hacía mal, empezar a hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Empieza a hacer frutos de justicia, a cumplir la palabra de Dios. Empieza a mostrar frutos del Espíritu Santo. Voy a ser más paciente en algunas cosas. No en todo, tú no vas a pretender que una persona sea excelente enseguida, pero en algunas cosas va a ir mejorando con el Espíritu Santo. Le estoy hablando de que esto es un proceso, pero lo importante es que creemos en el Señor y mantenemos nuestra fe en Él. Y eso es lo que mantiene nuestra salvación de nuestra alma. Por eso le preguntaba, ¿cuántas personas que usted conoce no están preparadas para su regreso? Muchísimas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abundar en amor. Y ojo, porque a veces entendemos mal la palabra abundar en amor. Abundar en el amor es llevarle a la gente el evangelio de Jesús. Es predicarle a la gente a Cristo, hablarle a la gente del Señor para que reciban a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas antes de que el Señor venga.
A veces creemos que amar es adaptarse al mundo que están haciendo algunas iglesias. Ah, no, hay que aceptar a los homosexuales y que ellos sigan siendo homosexuales, no importa. Dios es amor. No, Señor. Si tú lo amas tanto, tú tienes que decirle que Él está en pecado. Tú tienes que decirle que eso no entren al cielo así, porque ese no es el orden de Dios. Eso es amor, aunque a Él no le guste. Pero si tú le dices que no, que tranquilo, que todo está bien, eso se llama alcahuetería. Cuando la palabra de Dios, tenemos un Dios santo, nada impuro va a entrar en su presencia. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en una persona, te convence del pecado y te va a decir, hombre, lo que estás haciendo no está bien. Pero a veces uno tiene que decírselo. Uno como pastor, como hombre de Dios, como mujer de Dios, dígase, mire, eso no está bien. Ese no es el orden de Dios. O como decir, no, que es bruja, no, tranquila, siga siendo bruja. Pero también crea en Dios. Señor, eso no es así. En la Escritura muestra claramente que siempre que un pueblo se arrepentía de su pecado, porque tenían prácticas de brujería, por ejemplo, todos traían sus libros y sus cosas de brujería y de cosas de santería y de otros ídolos y los tiraban y los quemaban y decían que no volvían más a eso porque preferían al Dios del cielo. Hay cosas que la Biblia no te las imagina. Por eso es que van a reescribir la Biblia. Y va a haber gente que después que reescriban esa Biblia y que la Biblia de nosotros la van a tener en poco. Y van a creer en la Biblia de ellos. Donde, claro, ¿por qué? Porque no les confronta el pecado. Es que la Biblia dice, mire, mis queridos hermanos, la Biblia dice que en los últimos tiempos, en esto que estamos viviendo, habrá gente que le dará comezón, no le gustará, ¿sabes qué es un comezón en la oreja? Que no le gustará escuchar la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que te confronta con tu pecado para que seas mejor. La mala doctrina es la que no te confronta para que tú sigas en lo que estás o seas peor. Esa es la verdad. Yo prefiero que la palabra me confronte. Porque si me confronta, yo voy en mi intimidad y le digo, Señor, me sentí golpeado por la palabra y es verdad que estoy haciendo mal. Cámbiame, transfórmame, hazme mejor, ayúdame. Yo renuncio a eso. Y empieza un cambio. Pero si a ti te dicen que todo está bien, tú no vas a cambiar porque todo está bien. ¿Cierto? Tú vas a seguir siendo lo mismo o peor. Hoy la gente le da... Entonces, ¿qué han hecho en algunas congregaciones? Hombre, vamos a predicar lo que la gente quiere para que no se vaya. Empiezan a predicar de dinero y de otras cosas y tolerar mucho pecado dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, Dios es santo y no va a dejar de serlo. Por eso le digo, pedirá cuenta. Nosotros hagamos bien nuestro trabajo en abundar en amor. Diga las cosas como son, como la palabra dice. Abundar en amor es llevar a la gente a Jesús. Abundar en amor es confrontar a la persona y decirle, mira, acaso no está haciendo bien. Si tú lo amas tanto, tú se lo dices. Tú no puedes ver que el hijo tuyo está haciendo algo malo y tú le digas, muy bien, hijo mío, sigue adelante. Tú tienes que confrontarlo y decirle, eso que estás haciendo no está bien y no quiero que lo hagas. Y así él lo sigue haciendo, es desobediente a la corrección tuya. Y nosotros, por naturaleza, el deseo de nuestro cuerpo, de nuestra carne, es hacer lo malo. Por eso es que Dios manda la Biblia para que nos vayamos confrontando con la palabra, para que eso mal que a nosotros empecemos a entender que debemos hacer lo bueno, aunque a veces nuestro cuerpo quiera hacer lo malo. Así es. Así es. Con los hijos. Aunque Job pedía perdón todos los días por los pecados de sus hijos. Hacía sacrificios a Dios por si de pronto sus hijos habían pecado. Bien. Tercero,
además de que Dios quiere que crezcamos en fe, además que Dios quiere vamos a recordarla, Dios quiere que abundemos en amor, Dios quiere también que tengamos confianza en Él en los tiempos de aflicción que vienen. Tengamos confianza en Él, no dejemos de confiar en Él, a pesar de los tiempos de aflicción que vienen. Y vamos a 2 de Tesalonicenses, ahí donde hemos estado siempre, donde hemos, capítulo 1, versos del 3 al 4. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, ya lo vimos, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra ¿qué? Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, perseverancia y fe, acá dice paciencia y fe, ¿para qué? Para soportar tribulaciones, sufrimientos, para soportar sufrimientos, tribulaciones, ¿verdad? Angustias, digámoslo así. 2 palabras, paciencia y fe. En la de Cande dice sufrimiento y perseverancia, que podemos resumirla en una sola: confianza en Dios. Confianza, confianza, confianza. Eso es lo que el Señor quiere. Que pase lo que pase en este mundo, que pase lo que pase en este mundo en el cual vamos a tener aflicción, usted siga confiando en Dios, siga teniendo fe y paciencia en Dios, a pesar de las muchas circunstancias que pueden pasar en este mundo. El Señor dijo en Juan 16:33, no lo lea porque ya usted se lo debe saber, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice Él? Confiad. El Señor dice confianza, es decir, paciencia y fe. Confianza. Yo he vencido al mundo. Ahora, Él dijo claramente que debemos confiar en Él, porque Él no nos va a dejar solos. Mi querido hermano, no sabemos qué va a pasar en Colombia, no sabemos qué va a pasar en el mundo. O sea, sabemos que lo que la Biblia dice, pero no sabemos cuál de todas esas cosas van a pasar, si pestes, si hambres, si terremotos, no tenemos ni idea. No sabemos si esas guerras, cómo van a repercutir en nosotros, ¿cierto? Si bien la guerra de Ucrania con Rusia ha repercutido en que muchas cosas se han encarecido, no sabemos qué va a suceder entre Israel y Hamás y Palestina, si eso va a tener un impacto en nosotros. Eso no lo sabemos, no sabemos si se van a unir otras naciones, no sabemos qué se va a formar, ni cómo será nuestra vida en un año. No tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él lo dijo en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Hasta el fin de esto yo voy a estar con ustedes. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Confiar, paciencia y fe. Confiar. Y alentarnos unos a otros, porque mire, quizás ahora, a pesar de todo lo que está pasando, muchos están animados, pero quizás van a suceder cosas más adelante que nos vamos a desanimar. Y somos los unos a los otros los que tenemos que alentarnos, decir, vamos, sigue confiando, sigue creyendo, orar por el hermano, para que no deje de confiar en Dios a pesar de lo que puedan ver sus ojos, a pesar de las circunstancias. Sí, y entender que a pesar de todo lo que quiera venir difícil, el Señor viene por nosotros, tenerlo claro. Confiar en Dios, no dejar de creer, porque dice que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Es decir, que dejarán de confiar en Dios, dejarán de creer, dejarán de obedecer a Dios por hacer lo malo. ¿Por qué? Porque es que hay una diferencia entre este tiempo y el tiempo que ha pasado. Y es que en este tiempo hay gente más mala. La maldad ha aumentado. Hay gente que se crea nuevas formas de pecar, imagínese usted. O sea, son tan creativos, y el colombiano, imagínese, el colombiano que es tan creativo, se está creando nuevas formas de pecar.
La tecnología aumentará, dice la Biblia, y también la maldad aumentará y las nuevas formas de pecar aumentarán. A mí me impresiona algo que vi, lo voy a contar como para que vean la sagacidad de la maldad y creatividad del colombiano. Una mujer que está presa en una cárcel, llamó a otra persona y le hizo todo un parlamento como si hiciera parte de un banco de aquí de Colombia. Y toda una cuestión muy seria, pero era para estafarlo. Y el que contestó, porque ellos como que marcan así el que contestó era un hombre que estaba en otra cárcel, preso. Y le dice, mira, ¿cómo estás? Sí, ya él entendió que era la mujer, que una mujer. Mira, yo estoy en la cárcel tal, ¿tú dónde estás? Ay, la mujer, ay, yo estoy en la cárcel tal. Ah, bueno, listo, ahí hablamos. Escríbeme por WhatsApp y hablamos, Te equivocaste, O sea, pero mira la sagacidad del colombiano para hacer lo malo. Eso antes no existía. Eso antes que a ti te llamaran una persona de una cárcel con todo un parlamento de una persona como si trabajara en un banco, para engañarte, para robarte tus datos y robarte. Hace unos 20 años eso no pasaba. Y la cuestión es que ahora están tan profesionales que parece que trabajarán en el banco y que a cualquiera pueden engañar. El aumento de la maldad. Y la muchacha decía, aquí estoy, ay, disculpa, qué pena, aquí estoy facturando. Imagínate tú cuántos no llevaría ya enredado en ese día. Entonces yo les digo, mire, tengamos claro que aunque aumente todo esto, aunque las cuestiones se pongan difíciles, el Señor está con nosotros. Y tener siempre claro que nuestra meta es estar con el Señor. Nuestra meta es estar en el cielo con el Señor. Nuestra meta es que cuando partamos de este lugar, sea porque viene el Señor o porque ya se nos acabó nuestro tiempo de vivir en esta tierra, porque así es la voluntad de Dios, nosotros estemos con Dios, estemos con el Señor. Eso es lo más importante, que no se vaya de esta tierra a una eternidad de condenación, sino nos vayamos de esta tierra a una eternidad de paz y de salvación con Cristo. Vamos a cerrar leyendo 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. En la primera, ahora no en la segunda, sino en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 18. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, mire que no dice a los que murieron, porque en que está Cristo no muere, duerme hasta su venida. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí especifica quién eran los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene y vamos a encontrarnos con Él en las nubes, como dice aquí. Y si muere, usted no muere. Si usted muere en Cristo, usted no muere. Usted duerme para encontrarse con el Señor. Quiero que lo tenga ahí claro. Alentémonos, no desfallezcamos. Quizás nosotros vamos a ser la de las generaciones que van a ver más cosas sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya los que nazcan de ahora en adelante ya ha pasado de todo y ellos van a nacer, van a seguir viendo cosas que ya nosotros por primera vez vimos, ¿sí? Porque muchos, ¿quién había visto? Bueno, los terremotos sí sucedían, ¿sí? Pero que sucedan tantos, que sucedan guerras, más guerras, todos estos cumplimientos, solo nosotros
la generación del principio de dolores. Somos nosotros, la generación del principio de dolores. Entonces, 3 cosas nos pide el Señor, o el anhelo de Dios: que crezcamos en fe, que abundemos en amor y finalmente que tengamos confianza en Él, aún en los tiempos de aflicción que vienen para este mundo. Entonces, esas 3 cosas importantes. Vamos a ponernos de pie.